Otra de las cosas que también nos preguntamos, ¿cómo vio usted el papel de la iglesia? Oh, una de las entidades que más apoyó desde un principio ha sido la Iglesia, la única entidad que apoyó, religiosa, que apoyó a través de Monseñor Bambaré, desde la invasión, la llegada acá y poder realizar muchas obras. ¿Recuerda usted el primer párroco de Villa Salvador? Claro, el padre José Guayeski, como no acordar, la primera parroquia y el padre, muy querido, muy amigo de Villa. Así es. Esas parroquias, esas iglesias que se construían de material prefabricado. Claro, era el material prefabricado. El padre hacía las gestiones para conseguir los ladrillos parva, materiales, y de verdad, y la comunidad listo con la mano de obra para poder apoyar. De verdad que la parroquia de Villa El Salvador, el primer sector, es histórico, juntamente con el nacimiento de Villa El Salvador. Luego ya en 1971, 72, 73, llegamos al 73, usted ya le tocó, digamos, gobernar a través de una organización. Así es. Queríamos organización, entonces el pueblo tenían dirigentes en manzanas, en grupos a nivel de sectores. ¿Qué hace? Programamos realizar una primera convención de dirigentes y pobladores. Y los días 27, 28 y 29 de julio del año 73, en Colegio Pachacútec, 6069, se lleva a cabo esta primera convención, con más de 5.000 asistentes entre dirigentes y pobladores. Y ahí se decide qué organización iba a tomar las riendas de nuestra comunidad para lograr su desarrollo integral. En esa asamblea se elige al compañero Apolinario Rojas como el primer secretario general, pero no de la CUAVE, sino del SICABES. ¿Qué significaba? La Cooperativa Integral Autogestionaria de Villa El Salvador. Ese fue el primer nombre que le pusieron. El primer nombre que se puso en esa asamblea. Y el 28 de noviembre del 73 se lleva las complementarias y en el mismo colegio Pachacute, y entonces para dar líneas de mando a la organización, y en eso el compañero Apolinario Rojas, obispo, renuncia al cargo. Y inmediatamente se hace la elección complementaria y me eligen a mí como el primer secretario general de la CUAVE, que significa Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador. Desde ahí tomo las riendas, no para dirigir Villa El Salvador. Pero aquí viene la cosa más importante. Yo tenía 23 años. ¿Qué hacía al lado de los demás dirigentes que eran expertos, grandes políticos, años en la trayectoria de la lucha sindical, como Apolinario Rojas Obispo, Antonio Aragón, José Bautista, Julio Jaramillo? Entonces, bueno, la única experiencia que tenía era que yo había sido el fundador, luchador del SUTE, con Horacio Ceballos Gámez. Entonces me quedaba la línea de luchar por los pobres, por la justicia, y entonces me reúno con ellos y les digo, en la primera reunión, compañeros dirigentes, hemos sido elegidos por el pueblo para hacer obras. Yo sé que el compañero es del APRA, Acción Popular, PPC, de diferentes partidos, pero aquí la única bandera que vamos a izar es la bandera de la CUAVES, la bandera de Villa El Salvador. Y aquel que no camine conmigo será denunciado en la asamblea pública que vamos a tener. De esa manera me entendieron y trabajamos y nos tocó hacer obras. Nuestras obras, primerito, la luz. Para la luz también hay una anécdota que no lo sabe, y aquí va la primicia. Cuando me eligen a mí, joven como dirigente, Monseñor Bambarén, que estaba a mi lado, me dice, a los 15 días, profesor Galindo, el general Velasco quiere una audiencia con usted en Palacio. Pero, ¿cómo? No, señor. Usted el día viernes viene a mi oficina al Palacio Arzobispal, lo espero a las 10 y lo vamos a Palacio para tener esa charla con el presidente Velasco. Y tuve que ir, llegué allá a la hora, ingresamos a Palacio, nos recibió el edecán, nos hizo sentar en la sala principal y en eso aparece el general Velasco. Y le dice, Lucho, le dice a Iván Barín, ¿cómo estás? Le abraza, ya se conocían, pues. El general Juan Velasco se presenta
y lo saluda al señor Mambarín. A Bambarín, lo abrazo, pero qué bárbaro, como si fueran amigos eternos. ¿Cómo sintió entonces, cómo sintió eso cuando fue detenido, señor Mambarín? Claro, por eso, bueno, él, por supuesto, cuando se entera de que lo habían detenido, él ordena rapidito que lo suelten, ¿no? Entonces, seguramente por ahí ya tuvo una entrevista con él, ya se conocían, y más aún la obra que él realizaba a nivel de todos los pueblos jóvenes del Perú. Entonces, luego me dice, profesor Galindo, me dice, usted toma la responsabilidad de dirigir, y la primera pregunta que me hace acá viene, me dice, señor dirigente, ¿quién les dio el terreno para que estén ahora allá en Villa El Salvador? Y yo me quedé perplejo en ese momento. Yo dije, habremos tomado, habremos... Y le miraba a Monseñor Mambarén que me diga y Monseñor se reía. Y después el general dice, bueno, quiero decirte, ese terreno lo he dado yo. Yo soy general de los pobres y eso es para ustedes. Todo ese terreno estaba designado para los militares, pero qué cachaco ni cachaco, eso es para los pobres. Y por lo tanto, quiero pedirte algo. Como dirigente no me falles. Si me fallas, tu cabeza va a rodar. De verdad que me escalofrié de la forma como me hablaba, pero Monseñor dijo, sí. Bueno, ¿qué obra hay que hacer ahorita? La luz. Entonces, general, Monseñor, usted tiene que conversar con el dirigente para la luz. Y vienes, cualquier gestión me comunicas. Y listo. Y lo último, dijo, usted es muy joven para estar en la dirigencia. Esos dirigentes te van a comer con zapato y todo. Te pido que te vayas al CAEN un mes a capacitarte. Te va a venir un jeep para que te lleven todos los días y vas a capacitarte en política, planificación, desarrollo urbano, es decir, en todo, economía. Entonces, todas esas cosas tienen que saber porque si no, ya saben, no vas a dudar. Hay muchos niños en los talleres que tenemos, les interesa mucho la historia de su Villa Salvador, dicen, ¿no? Quiero saber la historia de Villa Salvador, pero queremos también entrevistar a personas que han estado en el lugar, como el señor Galindo, como el señor Aragón, que ya no está, pero el señor también estamos buscando así dirigentes como usted que han estado en ese momento. Entonces, ¿se acuerda usted en ese momento cuando usted estaba como secretario ejecutivo, usted se dio cuenta que tenían que organizar a los grupos y a las masas, en cuanto a las masas de dirigentes? ¿Cómo hicieron eso para organizar? La primera asamblea de dirigentes y pobladores, en cada manzana, en un grupo residencial hay 16 manzanas. En cada manzana 24 lotes. Y en cada manzana se nombra su directiva. Entonces, en un grupo, todos los grupos tienen su directiva. Y el secretario de Educación es el que dirige en la manzana. Él puede participar en la elección para ser secretario general del grupo. Y para ser secretario general de la COABES, tienes que competir con todos los secretarios generales a nivel de Villa El Salvador. Imagínense, había 3 sectores. En cada sector había 25 a 30 grupos residenciales. Entonces, para llegar a ser secretario general tienes que haber pasado dirigente de manzana, dirigente de grupo y a nivel de secretarios generales. O sea, una verdadera y democrática elección. Ahí no hay argollas, ahí no hay componendas, no. El vecino trabajador, honesto, honrado, es el que debe ser. No una persona que de repente tenga por ahí algunos problemas, ¿no? Entonces, ya estaba organizado todo eso. Entonces, una vez que ya salgo elegido, lo único que era hacer funcionar las ruedas. Ir al primer sector, traer luz, muy bien. Hacer las gestiones con las empresas para trabajar, tal es así, que ellos se organizaban para abrir la zanja, para enterrar los cables. Todos los trabajos comunales para los grupos, el local comunal en los grupos residenciales, es decir, obras, postas médicas, comedores, Pronoí, todo se hacía con la organización. En eso no solamente hay que reconocer al secretario general como yo, ejecutivo, sino también a los secretarios generales de grupo, a los dirigentes de manzana, todo ese engranaje funcionaba. Por eso que en 5 años hemos desaparecido la pobreza, las esteras en Villa. La luz, yo asumo el 73, el 75 inauguro yo la luz, en 2 años.
Tablada de Lurín tenía 45 años y no tenía luz. Mariano Melgar, todos esos pueblos jóvenes de Villa María no tenía luz. Y decía, ¿qué pasó? Seguro que Villa Sabor se le engreíó de Velasco. No, le decía, me invitaban a sus reuniones, no le decía. La clave de todo es organizarse. Si estás organizado y funciona, vas a lograr todo. Con marchas, con reclamos, con simplemente documentos. Un funcionario no nos quería dar carpetas, tú le ponías, si no nos atienden con carpetas, haremos una marcha a Palacio. Suficiente que llegue ese documento para que a la semana ya tengamos el mobiliario. O sea, la organización, de verdad, me siento feliz y también admirado cómo la fuerza de un pueblo a través de su organización puede mover montañas. Y así hemos logrado hacer todo lo que Villa. Para los jóvenes decirles, ¿qué significa llegar a un desierto donde no hay nada? Y después de 3, 4 años ya encuentras agua, luz, no había pistas, sino enripiado las principales calles, colegios, postas médicas. ¿Saben cuántos niños y ancianos han muerto en la fundación? Porque no había atención, no había postas. A eso debemos nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, a esos héroes anónimos que entregó su vida por Villa. Yo he visto cómo estos seres inocentes, el clima antes era fuerte acá, una lluvia torrencial, el aire huracanado, es decir, terrible, pero sobre eso hemos vencido. Y finalmente quiero decir que gracias a nuestro pueblo hemos sido admirados en el mundo entero por la organización creada por el pueblo, donde los pobladores participan en democracia, en forma libre, nadie les obliga, para ser un pueblo que debe ser el ejemplo. En planificación, los chicos, hay que decirles, deben sentirse orgullosos. Ningún pueblo de Lima, ningún distrito del Perú tiene una planificación urbana como Villa. ¿Qué tenemos? Una zona industrial para las fábricas, una zona de vivienda, una zona de agricultura y una zona de playa. Imagínense. La zona de agricultura ya lo han cambiado seguramente por gestiones que habrá que ventilar con los alcaldes, pero teníamos fábrica, empresa industrial, vivienda, parque agropecuario y la zona de playa, para que los domingos nuestra gente se vayan a su playa tranquilamente a descansar, a divertirse y luego continuar con el trabajo.